Hola a todos y todas. Una vez que ya vimos lo que son los tipos de uniones químicas, cómo se forman, lo que le vamos a enseñar van a ser los tips para que puedan resolver los ejercicios. ¿Sí? En mi consideración personal existen 5 tips que son necesarios para poder llevar a cabo un ejercicio. Bueno, el primer tips necesario para resolver cualquier tipo de ejercicio de uniones químicas es poder identificar el tipo de unión. ¿Sí? El segundo tips es poder identificar si un elemento es metal o no metal. Para esto vamos a necesitar la ayuda de la tabla periódica. El tercer tips sería identificar la electronegatividad. Esto es para las posibles uniones iónicas. El cuarto tips es identificar los electrones de valencia de un elemento. Y el quinto tips es la representación con estructura de Lewis de estos electrones de valencia. Para poder resolver el primer tips, que recordando era identificar el tipo de unión, es necesario recordar lo que vimos anteriormente. Y anteriormente vimos cuáles son los tipos de uniones existentes. Existen 3 tipos de uniones. Las iónicas, que sean entre un no metal más un metal. Las covalentes, que sean entre un no metal más un no metal. Y la metálica, que sea entre un metal y un metal. Entonces, ¿por qué es necesario reconocer los tipos de uniones que yo puedo tener en un ejercicio químico? Porque pueden tener cualquiera de estos 3, así que es importante poder recordarlo. Volviendo a mencionar, para que quede claro, es necesario identificar el tipo de unión porque podemos tener cualquiera de estas 3 existentes. Solamente hay 3, que es la iónica, que sea entre un metal más un no metal, la covalente, que sea entre un no metal más no metal, y la metálica, que sea entre metal más metal. Ahora vamos con el segundo tips. El segundo tips me va a poder ayudar a resolver el primero, y es identificar si un elemento es metal o no metal. Para esto vamos a necesitar la ayuda de la tabla periódica. Bueno chicos, esta es una tabla periódica de los elementos. Esto es lo que me va a permitir poder identificar si un elemento es un no metal o un metal. Existen diferentes modelos de tablas periódicas, en este caso el que vamos a utilizar y explicar es este. Bueno, podemos identificar si un elemento es un metal o un no metal de diferentes maneras. Por ejemplo, en este tipo de tabla periódica atrás hay una clasificación, no sé si ahí pueden visualizarlo, es una clasificación que en este caso me informa si un elemento es un metal o es un no metal. Por ejemplo, en el caso del elemento número 1, porque está anotado por nombre alfabético, que es el actinio, que tiene un número atómico 89, aquí en la clasificación me informa que es un metal. La segunda forma es por el color, ¿sí? En este caso se están divididas las diferentes categorías según el color de fondo. Por ejemplo, en este caso es la de los alcalinos. Los alcalinos son metales. Estos son los alcalinos tercios, que son también metales. Bueno, el 6, que son los lantánidos, y el 7, que son los actínidos, son también metales. Después aquí, en representación con verde, vamos a tener a los metales de transición, ¿sí? También son metales. Aquí vamos a tener a los otros metales que están como en amarillito. Y después vamos a tener los gases nobles, los halógenos. Aquí están los otros no metales. Y en este caso acá están los metaloides, que son considerados no metales, ¿sí? En realidad los grupos metaloides es como una transición entre un metal y un no metal. Sí son como semi, pero en este caso se considera como no metal. Por lo tanto, en este grupo está el polonio, el antimonio, el germanio, el silicio, el boro. Bueno, en este caso son considerados no metales, son no metales. Bueno, después como vemos acá con un color rosita, son los otros no metales. Aquí encontramos al carbono, al nitrógeno, al oxígeno, al azufre, al cloro, al bromo. Bueno, esto es para poder identificar según el color. Después lo otro es poder aprenderse los tipos de grupos. La última forma para poder identificar si un elemento es un metal o un no metal es un poco más compleja, pero también en este caso nos sirve para aprender un poco mejor los elementos de la tabla periódica y también un poco introducirnos un poco más a la química, ¿sí? Y es poder saber los diferentes grupos que tiene la tabla periódica, ¿sí? Porque los elementos están organizados por grupos y algunos grupos tienen propiedades y características determinantes que nos permiten identificar si son metales o no metales. Por ejemplo, vamos a nombrar 4 de esos grupos. Los dos primeros, el primero es el metal alcalino
y el segundo son los metales alcalinos térreos. En este caso, como su nombre lo indica, son metales, ¿sí? Sus propiedades y características nos permiten determinar que son metales. Y por ejemplo, estos últimos dos. Este es el de los gases nobles, que son no metales, y este es el de los halógenos, que son no metales. Así que también las características y las propiedades que tienen los grupos nos permiten identificar si un elemento es un metal o un no metal. Así que repasando, como anteriormente mencionamos, se puede identificar gracias a las clasificaciones que tienen las tablas periódicas detrás. También se puede identificar por el color o pueden identificarse a partir de los grupos, ¿sí? Entonces, repasando, el segundo tips, que es identificar si un elemento es un metal o un no metal, me va a poder permitir establecer qué tipo de unión tengo, ¿sí? En principio, el primer tips era poder saber qué uniones existen para saber qué tipo de unión puedo tener, en este caso, en un ejercicio, ¿sí? Poder saber que puedo tener tres opciones. Y el segundo tips es poder identificar si un elemento es un metal o un no metal, que esto me va a permitir saber de qué tipo de unión me estoy refiriendo o se está refiriendo el ejercicio, en este caso que me han puesto como actividad. Bueno, ahora lo que vamos a resolver va a ser el tercer tips, ¿sí? Que el tercer tips tiene que ver con poder identificar la electronegatividad. Esto es sobre todo para las posibles uniones iónicas para poder, en este caso, determinar si la unión que tengo presente es efectivamente iónica o la debemos considerar como un enlace covalente. Bueno, en este caso, ¿qué es la electronegatividad en principio? Bueno, la electronegatividad es la capacidad de atraer hacia sí los electrones que tienen a un elemento puestos en juego en una unión química. Entonces, a mayor electronegatividad, mayor va a ser la capacidad de un átomo de atraer los electrones entre sí. Bueno, ¿qué me permite a mí poder establecer la electronegatividad de un elemento? ¿Sí? Me va a poder establecer qué tipo de unión tengo enfrente, ¿sí? Esto se va a poder determinar a partir de un cálculo que se llama diferencia de electronegatividades y es una resta. Repasando, la electronegatividad, como había mencionado anteriormente, es la capacidad de un átomo de atraer hacia sí los electrones puestos en juego en una unión química. Bueno, para poder establecer qué tipo de unión es necesario poder realizar un cálculo, ¿sí? Como le mencioné anteriormente, este cálculo es una resta, que es una diferencia de electronegatividades. Lo importante de poder determinar las electronegatividades es que me permite poder realizar lo que es la diferencia, es decir, la resta, y desde esa resta me va a permitir tener un valor. Ese valor me va a poder identificar si la unión que tengo es un enlace iónico o es un enlace covalente, ¿sí? Si la unión que yo tengo tiene una diferencia de electronegatividad mayor o igual a 1,9, se trata de un enlace iónico. Cabe mencionar que en algunas otras bibliografías pueden tener como 1,7 en vez de 1,9. Por eso, en el caso del enlace covalente vamos a considerar así. En caso de ser menor o igual la diferencia de electronegatividades a 1,6, se trata de un enlace covalente. Bueno, ahora lo importante que hay que decir es hay que definir lo que significan las diferencias de electronegatividades. Bueno, ¿qué es una diferencia de electronegatividad? Es la resta de las electronegatividades de los átomos que forman la unión. Lo importante sería poder determinar cómo puedo yo saber la electronegatividad de un elemento. Bueno, para esto me va a servir la tabla periódica. En la tabla periódica vamos a encontrar los elementos ordenados y dentro de los elementos vamos a encontrar una serie de información. Perfecto, acá en este caso lo primero que se detalla en líneas punteadas es la electronegatividad. Acá podemos ver cómo de izquierda a derecha aumenta. Por ejemplo, la electronegatividad del boro es 2, la electronegatividad del carbono es 2,5, la del nitrógeno es 3,0, la del oxígeno es 3,5 y la del flúor es 4,0. En este caso lo que podemos decir, estos son elementos no metales. Y acá tenemos los metales. 1, 1,5. Bueno, lo que se puede definir en este caso es que los elementos metálicos tienen menor electronegatividad, o sea, tienen una electronegatividad muy bajita. Y las electronegatividades aumentan de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha.
Por ejemplo, acá vemos que la electronegatividad del francio es 0,7, la del cesio es 0,7 y la del rubidio es 0,8, entonces aumenta de abajo para arriba y como le había mencionado recién, también aumenta de izquierda a derecha, como mencioné primero. Acá tenemos 2,0, 2,5, 3,0. Es aquí donde nosotros tenemos que fijarnos cada vez que nos preguntan la diferencia de electronegatividades de, en este caso, los elementos para poder determinar el tipo de enlace. Ahora lo que vamos a hacer es una diferencia de electronegatividades para poder determinar si en este caso un tipo de unión es ya sea iónica o covalente. Tenemos el ejemplo más común, en este caso de un enlace formado por un átomo de sodio y un átomo de cloro, ¿sí? Se llama cloruro de sodio, en este caso, el compuesto. ¿Qué tenía que hacer yo para poder saber si un elemento era metal o no metal? Tenía que chequearlo en la tabla periódica. Después, ¿cómo tenía que saber yo las electronegatividades? También chequeando la tabla periódica. Entonces, una vez que yo chequeé la tabla periódica, pude determinar que el sodio es un metal y que tiene una electronegatividad de 0,9 y que el cloro es un no metal y tiene una electronegatividad de 3,0, ¿sí? 3,0. Entonces realizo la resta, que es la diferencia de electronegatividades, y me da 2,1. Esto me implica que en este caso el cloruro de sodio es una unión iónica.